We are in the beginning of a mass extinction. A fairy tale of eternal economic growth. How dare you! Según las últimas estimaciones, la edad de la Tierra se cifra en 4.543 millones de años. A partir de la densa bola de fuego que fue en sus orígenes, nuestro planeta ha ido haciéndose habitable a base de lo que hoy llamamos catástrofes naturales. Meteoritos, terremotos, inundaciones, huracanes y los más bruscos cambios de temperatura han sido la causa directa de todo cuanto hoy vemos a nuestro alrededor. El proceso fue largo, larguísimo, y la inmensa mayoría del mismo ocurrió en ausencia del hombre. Si comprimiéramos la historia de la Tierra en un solo año, no veríamos a nuestros primeros antepasados hasta las 6 de la mañana del 31 de diciembre. Una historia corta la nuestra, aunque sin duda suficiente para poder afirmar que nuestro éxito como especie se ha debido precisamente a la gran capacidad de adaptación frente al entorno hostil y al cambiante clima de la Tierra. Fue un camino duro, lleno de esfuerzo y sufrimiento, pero hace apenas 200 años todo cambió. La economía humana se diferenció por fin de la de los animales, dejando de ser cierta la vieja sentencia de que a mayor población, menos recursos disponibles. La llamada revolución industrial, basada en el sistema capitalista, obró el milagro que hasta entonces nos había sido negado. La población se disparó como nunca antes, y esto, lejos de suponer escasez y privaciones, llenó la tierra de riqueza y abundancia. Pese a que la ciencia económica es capaz de explicar por qué el capitalismo puede obrar este aparente milagro, el miedo irracional al aumento de la población, instalado en la mente del hombre durante miles de años, hace que muchos sigan esperando una catástrofe que no termina de llegar nunca. Entretanto, estos agoreros se centran en afirmar que nuestro actual modo de vida puede suponer para la Tierra una amenaza muy superior a cualquiera de las catástrofes naturales que le han dado forma a lo largo de millones de años. El argumento es bien conocido. Nuestro actual desarrollo, basado en el capitalismo nacido de la revolución industrial, depende en exceso de los combustibles fósiles. Estos, al usarse, liberan gran cantidad de dióxido de carbono, uno de los más conocidos gases de efecto invernadero, por lo que su emisión provoca una subida de la temperatura en todo el planeta. Una subida cuyas consecuencias, calculadas con los más sofisticados modelos informáticos, serán catastróficas. Así expuesto, el caso parece cerrado. Nos dicen que el crimen es aumentar la temperatura terrestre, que el arma son los combustibles fósiles, de los que depende nuestro modelo económico, y sobre todo, que el culpable no puede ser otro que el ser humano. Asumir esta tesis supondría inevitablemente abandonar el tan ansiado camino de la prosperidad emprendido hace apenas 200 años. Dada la gravedad del asunto, convendría contar con las pruebas más ciertas antes de dictar una sentencia definitiva. Pero, ¿las tenemos? A finales del siglo XVIII, el mundo estaba iniciando su transformación más importante desde la Revolución Neolítica. El desarrollo del capitalismo y el uso de los combustibles fósiles estaban a punto de abrirle a la humanidad el hasta entonces mítico camino de la abundancia. Las oportunidades de mejorar el nivel de vida se multiplicaron. Las clases más populares empezaban a disfrutar de bienes y servicios considerados hasta entonces lujos inalcanzables, y la población creció como nunca antes en la historia. El proceso era tan novedoso que no tardó en cundir el pánico entre los grandes pensadores de la época. De entre todos ellos, un economista inglés llamado Thomas Malthus sería quien sintetizase de un modo más efectivo aquellos temores. Para él,
Era evidente que el crecimiento de la población superaría inevitablemente la producción de alimentos, condenando a la humanidad a ciclos perpetuos de hambre y miseria. Malthus veía un mundo de límites. Para él, cada boca nueva que alimentar acercaba más el momento de la catástrofe. Pero había un problema con su predicción. El error intelectual del malthusianismo consiste en no ver la diferencia entre el ser humano y el resto de especies animales que pueblan la Tierra, ¿no? Es cierto que las especies animales, cuando uno se refiere a un ecosistema determinado en un momento dado, tiene una capacidad, lo que se conoce como capacidad de carga, que tiene la capacidad de alimentar o de proporcionar recursos a un determinado número de individuos, ¿no? Y el error intelectual del malthusianismo es considerar que los seres humanos somos iguales y que nosotros estamos limitados por la cantidad de recursos fijos en un momento dado. Es que hay que empezar por negar la premisa, ¿no? La superpoblación, ¿no es cierto? La totalidad de la población de la humanidad cabe en una extensión un poco superior a la mitad, por ejemplo, de Argentina, con la densidad de población de Bruselas, lo que significa que se puede perfectamente incrementar la población de la humanidad por 10 veces, que en vez de ser 8.000 millones seamos 80.000, incluso por 100 veces, 800.000 millones, en una explosión de creatividad y de prosperidad como ni siquiera hoy podemos imaginar. Las estimaciones estas están basadas en crecimientos exponenciales de lo malo y poner como imposible el avance tecnológico, ¿no? Claro, imagínate, si nosotros hiciésemos un análisis de cuál era el consumo de carbón de una familia en el siglo XIX, lo ponemos con nuestras expectativas de tener calefacción, etcétera, y lo llevamos a 6.000 millones de personas y luego a 8.000, pues dices, Dios mío, nos quedamos sin carbón. En la década de los 80, el mundo seguía debatiéndose en una encrucijada. ¿Los recursos naturales se agotarían ante el crecimiento de la población? Paul Ehrlich, un biólogo que llegaría a convertirse en uno de los líderes del movimiento ecologista, pensaba que sí. Siguiendo las ideas de Malthus, había escrito un libro de enorme repercusión en el que profetizaba el colapso inminente de la humanidad debido a la escasez de recursos. Pero un economista, Julian Simon, ofrecía una visión diferente, una visión optimista. Simon creía que la mente humana, ingeniosa y creativa, sería capaz de encontrar soluciones. The more that we use of natural resources, the more we have of them. Tan seguro estaba de sus convicciones que desafió a Ehrlich y sus colegas a una apuesta. Podrían escoger libremente los recursos naturales que quisieran. Si al cabo de 10 años, a consecuencia de la escasez, su precio había subido, los malthusianos ganarían. Si, debido a su abundancia, había bajado, ganaría Simon. Por supuesto aceptaron, no pudiendo resistirse, en palabras del propio Ehrlich, a la tentación del dinero fácil. Pero pasó el tiempo y el resultado de la conocida apuesta del siglo fue implacable. Todos los precios habían caído. Simon ganó. Y no lo hizo por contar con procesadores informáticos más sofisticados, sino por tener una correcta visión de la naturaleza humana, viéndose así libre del sesgo que vicia todo el pensamiento malthusiano, haciendo que todas sus predicciones catastrofistas fallen sin excepción. Lo que jamás entendió el malthusianismo es que el ser humano no utiliza los recursos como el resto de especies animales, sino que el ser humano genera sus propios recursos. Los recursos no son, los recursos se hacen y los recursos los hace el ser humano. Todos los avances de la humanidad se han generado desde la destrucción creativa, desde la tecnología y desde la competencia. Y la tecnología la hacen los seres humanos. Cuantos más seres humanos en el planeta, más cerebros pensando, más conocimiento acumulado, más tecnología y más recursos. De hecho, cuantos más seres humanos hay en el planeta, más abundantes son los recursos porque más barato es su precio. El último barril de petróleo no valdrá millones de dólares, valdrá 0. Porque para el momento en el que de verdad hubiese cierta evidencia de que hay un problema de suministro, las soluciones ya aparecen. La historia está llena de momentos en los que la humanidad
enfrentó la escasez con creatividad y audacia. A mediados del siglo XIX, el mundo dependía del aceite de ballena para iluminar sus noches. La caza indiscriminada amenazaba con extinguir a estos gigantes marinos, pero el ingenio humano encontró una alternativa. El queroseno, extraído del petróleo, se convirtió en una fuente de luz más barata y abundante, salvando a las ballenas de la extinción. La misma inventiva se ha repetido una y otra vez. A lo largo del siglo XX, los empresarios y los científicos crearon variedades de cultivos más resistentes y desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras. En lugar de enfrentarnos a hambrunas masivas, la producción de alimentos se multiplicó, alimentando a millones de personas en todo el mundo. Lo que realmente trajo consigo el crecimiento de la población fue un aumento general del nivel de riqueza como nunca se había visto en la historia. La realidad mostraba, para quien quisiera verlo, que el malthusianismo era un profundo error intelectual y que, por tanto, sus profecías estaban abocadas a fracasar una y otra vez. Después de décadas anunciándonos las más negras catástrofes, los datos demuestran que el aumento del 71.2% de la población mundial de los últimos 40 años, lo que ha traído consigo no ha sido precisamente la escasez, sino el incremento de un 503% de los recursos globales. Y ello ha sido el resultado de abrir solo una esquinita a la ventana de la libertad creativa del ser humano, porque la revolución liberal se inició, pero no se pudo nunca culminar, y ha sido objeto de todo tipo de obstáculos a lo largo del siglo XX, que han terminado en las dos guerras mundiales, y sobre todo con el desafío irracional que supone el intervencionismo económico en cualquiera de sus formas, sea el comunismo más extremo o la socialdemocracia. Todos ellos se dan la mano en el sentido de que consideran que debe de existir un órgano monopolista de la violencia, que conocemos con el nombre del Estado, que tiene que estar encargado de detectar todos los problemas y incluirlos en su agenda, y además ser responsable de solucionarlos. Este es el grave error que desde el punto de vista de la ciencia económica está cometiendo en este momento una parte muy importante de los intelectuales, políticos y personas que de buena fe siguen su liderazgo, sin duda alguna manipuladas por este movimiento completamente ideologizado y politizado que se está desarrollando al margen de la ciencia económica, y además que puede tener, y de hecho tiene, un coste enorme, porque, como digo, bloquea continuamente el avance de la prosperidad y de la civilización. Después de perder su primera apuesta, Paul Ehrlich no aceptó nunca una segunda. Pero no lo hizo porque hubiera aprendido de sus errores. Lejos de retractarse, siguió aumentando el nivel catastrófico de unas profecías que, pese a quedar una y otra vez desacreditadas por la realidad, no hacían más que aumentar su poder de influencia. Así, en 1972, el conocido como Club de Roma, una organización internacional recién fundada por un elitista grupo de magnates y aristócratas alarmados por el aumento del nivel de población mundial, publicó Los límites del crecimiento, un libro que se convertiría en un enorme éxito de ventas. En él se usaban los mismos argumentos ya manejados por Malthus y Ehrlich, con el añadido fundamental de una serie de modelos matemáticos que dotaban a sus tesis de una aparente solidez científica y una carga visual tremendamente atractiva para los medios de comunicación, anticipando los actuales modelos utilizados por las Naciones Unidas para profetizar sobre los peligros climáticos futuros. Su conclusión era clara: había que frenar el ritmo de las naciones industrializadas con urgencia. Uno de los principales líderes del club, Maurice Strong, se preguntaba en 1990, ¿acaso no es el colapso de las civilizaciones industrializadas la única esperanza para el planeta? ¿Acaso no es nuestra responsabilidad conseguir que esto pase? Para lograr su objetivo, solo hacía falta buscar una excusa creíble que aunase las suficientes voluntades, y no tardaron en hacerlo. La solución que encontraron quedó escrita en una de las principales publicaciones del club, donde expresamente confesaban que, en la búsqueda de un enemigo común contra el que podamos unirnos,
se nos ocurrió que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y otros fenómenos similares encajarían a la perfección. Los promotores del ecologismo actual no dudaron en reconocer que su verdadero objetivo era provocar el colapso de las civilizaciones industrializadas y que la excusa perfecta para lograrlo era la amenaza del calentamiento global. El desafío, entonces, era crear un instrumento político lo suficientemente poderoso para operar a escala global. Lo encontraron en las Naciones Unidas, donde Maurice Strong, gracias a su innata habilidad para tejer redes de alto nivel, se movía como pez en el agua. A partir de ahí, se inició una doble vía de trabajo que fue desarrollándose sin pausa durante 20 años. Por un lado, el avance de una agenda política destinada a minar el capitalismo, y por otro, la fabricación de un argumento científico que dotara el proyecto de legitimidad moral. Al fin y al cabo, si conseguían que la comunidad científica anunciara por consenso el inminente fin del mundo, ¿cómo iba el ser humano a ser tan egoísta de no renunciar a su recién encontrada abundancia? No había tiempo para dudar, y las dos premisas necesarias para implantar su agenda quedaron expresamente fijadas en la conferencia de la ONU, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Allí, pervirtiendo el método científico, establecieron que la duda no podía servir de excusa para no actuar y redujeron el concepto de cambio climático a la influencia que el ser humano pudiera ejercer en el clima, en una definición a todas luces sesgada. No puede haber vocación científica a la hora de crear una institución que elude tomar en consideración variables distintas de una que tú has decidido que es la responsable de las variaciones de temperatura. Es decir, ni el Sol, ni la modificación del giro de la Tierra, ni la modificación de la inclinación de la Tierra, ni la intervención del metano, ni los clorofluorocarbonos, todos esos automáticamente quedan fuera del interés, no ya científico, por tanto, del IPCC. La ciencia es un problema de contraposición de hipótesis que explican unos hechos, y esos hechos son estos, y yo tengo esta hipótesis y tú tienes esta, y a lo mejor la cuestión está entre las dos, o no, es la tuya la verdadera. En fin, todo este tipo de cosas requieren mucho debate, y si no hay debate, no hay ciencia. Desde el principio, los defensores de culpar al ser humano del cambio climático se enfrentaron a la irresoluble paradoja de necesitar el respaldo de la ciencia y verse a su vez libres de las ataduras del método científico. Un caso emblemático sucedió en Madrid en 1995, justo antes de dar a conocer las conclusiones del segundo informe del IPCC. La expectación era máxima. Todos esperaban que aquel informe ofreciera por fin las pruebas concluyentes de la influencia humana sobre el clima. Sin embargo, el grupo de científicos encargado de redactar el informe técnico no las encontró. Pese a las presiones sufridas, dejaron claro que no existían pruebas concluyentes sobre la culpabilidad del ser humano y que cualquier afirmación en ese sentido seguiría siendo controvertida hasta reducir las incertidumbres sobre la variabilidad natural del clima. El IPCC es un organismo de Naciones Unidas creado por la Organización Meteorológica Mundial y un departamento de Naciones Unidas que se ocupaba del clima, y lo que hacen es emitir dos tipos de informes. Un informe largo, tedioso para un no científico, con fundamento, con elementos analíticos importantes, pero necesariamente sesgado. Y luego hacen otro informe de unas 20 páginas, que es el que se dedica al uso público y se envía a los políticos, a los medios de comunicación, a las ONGs correspondientes, y ahí se hace una síntesis, claro, de las conclusiones, de una pequeña parte de las conclusiones, no puede haber más, y ahí es donde lanzan los mensajes. La verdad científica, establecida por consenso entre los responsables del informe oficial, se convirtió en un problema inoportuno. Y el problema se resolvió modificando la realidad. En la reunión de Madrid, los responsables de elaborar el resumen que antecede a cada informe del IPCC
decidieron no solo maquillar, sino contradecir abiertamente lo estipulado por los expertos, al afirmar la existencia de una influencia humana discernible sobre el clima global. El IPCC, frente a las dudas razonables expresadas en el informe científico, optó por fabricar sus propias certezas. Así, para que no existiera contradicción entre ese resumen político y el cuerpo técnico del informe, el principal responsable, Benjamin Santer, procedió a reescribir y a eliminar los pasajes más inconvenientes del texto original, sin consultar a sus compañeros. Aunque pocas, hubo voces respetadas que se alzaron contra aquel atropello, como la del Dr. Frederick Seitz. In my more than 60 years as a member of the American scientific community, including service as president of both the National Academy of Sciences and the American Physical Society, I have never witnessed a more disturbing corruption of the peer review process than the events that led to this IPCC report. Pero para entonces, ya era tarde. Los medios globales replicaban la nueva narrativa como verdad absoluta, mientras las voces críticas eran silenciadas mediante campañas de desprestigio. Este episodio marcó un antes y un después. La ciencia climática se convirtió en un instrumento político, dejando de lado la duda razonable para abrazar la certeza fabricada. El episodio de Madrid se olvidó pronto. No por su poca importancia, sino porque un escándalo aún mayor estaba por llegar. En 1999, un grupo de científicos norteamericanos liderados por Michael Mann publicaron un artículo en la revista Nature. Pero lo llamativo no fue tanto el texto como el gráfico que lo acompañaba y que rápido captó la atención de todo el mundo porque, en contra de toda la evidencia científica aceptada hasta entonces acerca de la evolución histórica del clima, mostraba una nueva realidad. Según sus autores, desde la primera fecha considerada hasta los albores del siglo XX, la temperatura prácticamente se mantenía plana para, ya en pleno siglo XX, ascender abruptamente a causa de las emisiones de CO2 de origen humano. Este gráfico, popularmente conocido por su forma como palo de hockey, se convirtió de manera automática en el símbolo de todo el movimiento ecologista. Por fin habían encontrado la representación visual que sintetizaba sus tesis. ¿Por qué? Es sencillo, es gráfico, está muy bien hallado. Es mentira, pero bueno, eso no importa. Lo peor de estos ejemplos de corrupción metodológica no son los casos concretos, sino el silencio de buena parte de la comunidad científica. Y más aún, la complicidad, cuando no la iniciativa, del propio IPCC, reconocido portavoz oficial de la ciencia climática mundial. Y es que la ciencia del clima pareciera regirse por sus propias normas, actitudes que en cualquier categoría científica supondrían la inhabilitación. En el caso del clima, han devenido en habituales. Y errores que debieran suponer el descrédito general, pareciera que son aquí premiados con mayor prestigio. Tal es el caso de los modelos climáticos usados en todos y cada uno de los informes del IPCC. Estos modelos pretenden no solo predecir el comportamiento futuro del clima, sino anticipar las consecuencias políticas y económicas que el cambio climático traerá consigo. Por eso los gobiernos los toman muy en serio y fundamentan en ellos buena parte de sus políticas. Los creadores de modelos de todo tipo, y en este caso los climáticos, son gente de una gran formación técnica. El problema reside en que los modelos nunca van a poder introducir todas las variables necesarias, ni van a ponderar el peso relativo de cada una de las variables, ni su comportamiento, por más que afinen el algoritmo. Hay muchas variables que implican muchas cosas que no están controladas, otras son más mal conocidas y hay algunas que son desconocidas. O sea, en fin, este tipo de cosas van variando. Pero al final de todo, tú tienes un modelo y obtienes unos resultados. Pero esos resultados no es más que una simulación que te permite avanzar en el conocimiento de algo, pero no son una verdad absoluta. Eso sí, los planos salen con muchos colorines. Hasta finales del siglo XX estaba claro, toda la comunidad científica estaba de acuerdo con las discusiones habituales en el mundo de la ciencia, que el factor primordial para
generar el cambio climático era la energía que venía del sol. Pero apareció el CO2. Entonces los modelos climáticos priorizan el papel del CO2 antrópogo, de origen antrópico, y minimizan todos los otros parámetros. Por eso se equivocan. Si ves los gráficos en los que aparecen los resultados explicitados por líneas en un cuadro, en un esquema de abscisas y ordenadas, que se suelen llamar los platos de espagueti, observa uno la temperatura que es prácticamente plana y que está muy por debajo, y luego el plato de espagueti de mayor o menor intensidad que pulula por encima. Pues inasequibles al desaliento siguen haciendo cálculos y estimaciones mediante programas de toda índole para decir la temperatura se va a elevar independientemente de que han fracasado sistemáticamente en el 100%, que se dice pronto, de todas sus estimaciones probabilísticas. En 2009, las sospechas de mala praxis en la ciencia climática quedaron resueltas. Miles de correos electrónicos de algunos de los más importantes científicos del clima, entre los que se encontraba el famoso autor del palo de hockey, fueron filtrados. El caso evidenció de manera expresa no solo la manipulación de datos estadísticos, sino los continuos intentos de suprimir información, bloquear estudios críticos y excluir a científicos críticos del debate con la intención de fabricar un falso consenso basado en datos ocultos y manipulaciones. Hasta el punto de que hay una frase que se utiliza en algunos de los textos que es hide the decline, es decir, oculta la caída de las temperaturas, porque me fastidias el palo de hockey. Bueno, eso se descubrió y no tuvo ningún predicamento. ¿Por qué? Porque se oponía al canon, se oponía a la revelación. Estamos hablando de una religión, no estamos hablando de ciencia. Se hace creer a la gente, no se hace pensar a la gente. Y para que la gente crea y asuma como cierta la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre, quizá el argumento más efectivo ha sido el del supuesto consenso científico que lo respalda. Este consenso, cuya existencia parece haber asumido la sociedad, sirve de un modo fácil y eficaz para zanjar los debates y desestimar las dudas. Igual que en el pasado la palabra hereje bastaba para condenar a quienes cuestionaran el dogma dominante, hoy basta con etiquetar de negacionista a cualquier científico que se aparte de la línea oficial, no solo para silenciarlo, sino para acabar definitivamente con su carrera profesional. Yendo al diccionario, consenso requiere la unanimidad de todos. Si no hay todos, no hay consenso. Pero es que además no existe ni por mayoría. Pero independientemente de todo, el consenso no es un valor científico. Es decir, en la teoría de la gravedad de Isaac Newton, que durante siglos tuvo un consenso generalizado, resulta que fue cambiada por Albert Einstein. El supuesto consenso científico es un caso más de manipulación, y acaso uno de los más importantes. A fin de otorgarle mayor credibilidad, incluso han llegado a cuantificarlo con la famosa cifra del 97%. Este porcentaje, presentado como prueba irrefutable de que no hay debate, proviene de un estudio que revisó miles de artículos científicos referidos a las causas del cambio climático. De todos ellos, resultó que solo el 2% señalaba al ser humano como responsable de al menos el 50% del calentamiento, algo inaceptable para quienes buscaban dar solidez y concreción al famoso consenso. Lejos de darse por vencidos, los autores decidieron cambiar el criterio utilizado e incluir artículos que tan solo sugirieran la influencia humana o la mencionaran, pero sin cuantificar su importancia. Así, sumando categorías y reinterpretando los datos, lograron inflar el porcentaje hasta llegar al famoso 97%. Nada, los caveats, las dudas, todo eso queda fuera. Dice, todos los que no han contestado no, el ser humano no es en absoluto responsable, dicen que sí, que el ser humano es responsable. Bueno, esas manipulaciones burdas. El ciudadano común suele pensar en el clima como un fenómeno fácilmente medible y observable por los científicos. De ahí la confianza con la que se aceptan los modelos
y los informes presentados por los expertos y los medios de comunicación. Sin embargo, el clima es probablemente uno de los sistemas más complejos a los que se ha enfrentado el ser humano. No se trata simplemente de una ecuación llena de incógnitas, sino que ni siquiera conocemos las incógnitas que tenemos que despejar antes de resolverla. Y para ello, los científicos recurren a modelos teóricos que requieren interpretaciones, simplificaciones y proyecciones a futuro, todas ellas sujetas a conceptos subjetivos, hipótesis discutibles y, en muchos casos, susceptibles de sesgos o manipulaciones. Así, lo que se presenta como certeza científica a menudo no es más que una construcción basada en supuestos, cuyo grado de fiabilidad depende tanto de la calidad de los datos como de la intención de quienes los interpretan. El clima es de una complejidad absolutamente extraordinaria. Por más que los superordenadores ahora mismo disponibles nos permitan introducir muchísimas variables y sus conexiones entre sí, no conseguimos reproducir todos los elementos que componen el clima. Así que de momento tendríamos que reconocer con alguna humildad que nos supera la tarea. No podemos observar el clima. Deducimos el clima a partir de observaciones. Y esas observaciones están sujetas a tratamientos estadísticos, que pueden ser objetivos o, digamos, dirigidos. A primera vista, podría parecer que medir la temperatura global de la Tierra es una de las tareas más sencillas dentro del estudio del clima. Y en cierto sentido, podría serlo, pero solo en comparación con la enorme complejidad de los otros factores. La realidad es que medir con precisión las temperaturas de la superficie terrestre es un desafío considerable, especialmente cuando lo que se busca son variaciones de apenas fracciones de grado a lo largo de décadas. Basta con considerar que solo disponemos de registros relativamente fiables desde hace poco más de un siglo. Además, estos registros presentan una distribución geográfica desigual. Los observatorios meteorológicos son mucho más numerosos en los países desarrollados, que no solo representan una fracción menor de la superficie terrestre, sino que al estar ubicados en zonas urbanas, tienden a sesgar las mediciones al alza debido al efecto isla de calor. A esto se suma un problema aún mayor. El 70% de la superficie del planeta está cubierta por océanos, donde los datos históricos de temperatura son extremadamente escasos y la fiabilidad de los datos no ha llegado a ser medianamente aceptable hasta fechas muy recientes. Es decir, que todo las observaciones meteorológicas que determinan el clima son objeto de datos, tratamientos estadísticos. Y si vamos hacia atrás, todavía peor. Posiblemente, la mayor manipulación a la hora de extraer conclusiones sobre el cambio climático actual radique en la elección del periodo temporal de análisis. Para incluir en la ecuación la posible influencia humana en el clima, los estudios suelen remontarse, como mucho, al inicio de la Revolución Industrial, ignorando el vasto conocimiento científico que tenemos sobre las variaciones climáticas en épocas más remotas. Pero incluso dentro de este periodo relativamente reciente, la conclusión a la que lleguemos dependerá por completo del intervalo temporal que escojamos. Según la horquilla seleccionada, podemos encontrar fases de calentamiento, periodos de estabilidad o incluso de enfriamiento. Un claro ejemplo de ello ocurrió en los años 70, cuando la tendencia a la baja de la temperatura hizo que el consenso científico anunciase una inminente edad de hielo con la misma urgencia y los mismos argumentos con que hoy predican exactamente lo contrario. Si en solo unas décadas, los propios líderes del movimiento ecologista han pasado de alertar sobre un enfriamiento global a un calentamiento inminente, queda claro que la tendencia depende más del periodo elegido que de una verdad absoluta. Solo nos centramos en que desde 1850 para acá ha subido la temperatura. Bueno, vale, pero ¿y qué ha pasado en los últimos 65 millones de años? Pues de los últimos 65 millones de años, la Tierra se ha enfriado grandemente. De hecho, estamos en un periodo de enfriamiento, aunque ahora estemos remontando un poco la temperatura. Tenemos dos polos actualmente helados, un polo norte y un polo sur. Algo que solo ha ocurrido en el 10%
de la historia del planeta. Y es que si ampliamos nuestra perspectiva más allá del brevísimo período industrial, observamos que, solo en los últimos 10.000 años, la Tierra ha experimentado 9 periodos significativamente más cálidos que el actual, a lo largo de un proceso en constante cambio. No hay clima estable. Eso no existe. El cambio climático es una tautología, es decir, algo que redunda en sí mismo. El clima cambia, luego decir cambio climático es lo mismo que no decir nada. ¿Qué pasa? Que nosotros pensamos que tenemos un clima estable, un nivel de mar estable y todo esto está estabilizado porque nuestras vidas solo duran un instante desde el punto de vista geológico. Todo cuanto hoy admiramos y queremos proteger de nuestro entorno ha sido, de hecho, el resultado de huracanes, terremotos, lluvias e incendios de una magnitud inimaginable. ¿Por qué entonces el clima debería tener ahora la estabilidad que nunca tuvo? ¿Qué nos lleva a pensar que las variaciones actuales obedecen a razones distintas de las que tuvieron siempre? Según los defensores del origen humano del cambio climático actual, la argumentación pasa por la llamada teoría del efecto invernadero. El efecto invernadero es cuando la onda corta procedente de la luz del sol golpea, impacta en un invernadero, ya que se llama efecto invernadero, pues golpea en un efecto invernadero, eleva la temperatura y luego cuando quiere salir es detenida por los cristales, con lo cual, los cristales del invernadero, con lo cual la temperatura dentro del invernadero se eleva y es muy gráfico. El efecto invernadero es una elevación de temperatura como consecuencia del impacto lumínico del sol. Mutatis mutandis, nos vamos al mundo como tal, el sol impacta y cuando quiere retroceder las ondas son detenidas por los gases de efecto invernadero. El CO2 es un gas de efecto invernadero, eso es evidente. Pero el efecto invernadero de la Tierra está producido en principio por el vapor de agua. El vapor de agua está concentrado en la atmósfera en 4%, es decir, 40.000 partes por millón, mientras que el CO2 hay 400 partes por millón. Y de metano hay 17 partes por millón. Es decir, pongamos las cosas, las magnitudes en su justo valor, ¿eh? El propio IPCC tiene un cuadro en el que indica claramente que de todo el CO2 que existe en la atmósfera, el 97% del CO2 es natural y el 3% es de origen humano o antropogénico. A esa pequeña cantidad se ataca como si fuera la responsable del calentamiento y las moléculas del CO2 son idénticas entre sí, las haya producido la naturaleza o el ser humano con su actividad industrial. El efecto invernadero es incuestionable y a él se debe, entre otras cosas, que nuestro planeta sea habitable. Los gases responsables de que esto ocurra llevan en la atmósfera desde el inicio de los tiempos. Es innegable que el ser humano, desde que se inició la revolución industrial, ha comenzado a emitir CO2. Ese CO2 se suma indistinguiblemente al de origen natural, participando de toda la serie de interrelaciones caóticas que dan lugar a eso que llamamos clima. Ahora bien, si el clima se nos presenta no ya como una ecuación llena de incógnitas a despejar, sino como una en la que sabemos que nos faltan datos, ¿cómo podemos creernos capaces de calcular la influencia exacta de esa mínima cantidad de CO2 que proviene de la actividad industrial humana? Es más, ¿contamos realmente con pruebas de que un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera conlleva un aumento de la temperatura terrestre? Uno de los problemas principales es que no se puede establecer una relación causa-efecto entre el CO2 atmosférico y el calentamiento. Porque si tú eliges un intervalo de tiempo sí y otro no, hay intervalos donde funciona y otros donde no funciona. Pero es que si hay una relación causa-efecto, tendría que funcionar siempre. No lo pueden explicar con la hipótesis del calentamiento global. No pueden. Es decir, las curvas no encajan. Y si tú ves las curvas de anteriores épocas geológicas, te das cuenta de que lo normal es que una subida de temperaturas preceda a una subida del CO2 en la atmósfera. Por otro lado, estamos muy pendientes siempre de las 400 partes por millón de CO2 que hay en la atmósfera, que es la concentración más baja que ha habido nunca, excepto en el Carbonífero y el Pérmico, que también hubo 400 partes por millón. El resto de la historia geológica, la cantidad de CO2 en la atmósfera fue muy superior. El CO2 es el chivo expiatorio porque se puede controlar su emisión.
No podemos controlar el vapor de agua existente, no podemos controlar de ninguna manera la emisión de CO2 natural, que es el 97% del total, pero hay, amigos, sí podemos intentar controlar el 3% restante que el IPCC dice que es el proveniente de la actividad humana. Por eso no se trata de ciencia, se trata de política. Que no se trata de ciencia sino de política no es una acusación. Los propios impulsores del movimiento ecologista así lo confesaron en sus textos y declaraciones fundacionales. De manera explícita, reconocieron que la amenaza del calentamiento global era solo la excusa perfecta para movilizar voluntades contra el verdadero enemigo, el progreso generado por el capitalismo y la revolución industrial. Desde entonces, el discurso se ha sostenido mediante la distorsión sistemática del método científico, con datos manipulados como el gráfico del palo de hockey, consensos fabricados artificialmente y las más implacables estrategias de censura. Pero nada delata con más claridad su naturaleza política que la puesta en práctica de sus propias ideas. Y es que, al observar cómo actúan cuando ostentan el poder, la conclusión resulta difícil de evitar. Lejos de querer resolver los problemas que denuncian, parecieran más interesados en agravarlos. Este sectarismo que se autodenomina activista, pero yo lo llamo regresista, en realidad lo que hace es poner en peligro todo lo que defiende. Hemos visto cómo la absolutamente errónea decisión del arco político en Alemania de eliminar el parque nuclear, con lo que ha terminado es con muchísimo mayor consumo de carbón. La situación de Alemania, donde se ha optado por rechazar fuentes limpias de energía como la nuclear y se ha acabado incrementando el uso de alternativas mucho más intensivas en emisiones, no es un caso aislado, sino un ejemplo más de las muchas incoherencias que atraviesan el movimiento ecologista contemporáneo. El propio tono alarmista con que se presenta la crisis climática contrasta con el hecho de que vivimos en la época con menos muertes causadas por fenómenos naturales de la historia. Se insiste en que el coche eléctrico es la solución para un transporte limpio, pero al mismo tiempo se imponen barreras comerciales que encarecen su acceso para el gran público. Dicen estar preocupados por el hambre y la miseria que podría traer el calentamiento global, pero condenan a los países en desarrollo a no poder acceder a las mismas fuentes de energía que hicieron posible nuestra prosperidad. Una tras otra, estas decisiones dibujan un patrón difícil de ignorar, y no deja de llamar la atención que ninguna de ellas parezca realmente enfocada en solucionar lo que dicen que es el gran problema del cambio climático. Y llama especialmente la atención porque en realidad no están preocupados por ese problema. Ese problema es una coartada para imponer unas agendas sociales determinadas, que son la agenda decrecentista y el neomalthusianismo sobre el que cabalgan, mediante el cual consideran que el ser humano es un virus para el planeta y un virus que hay que exterminar. The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%. Es curioso que, por un lado, los mismos gobiernos que te dicen que tienes que consumir menos, que tienes que viajar menos, que tienes que limitar todas tus libertades en cuanto a consumo energético, etcétera, etcétera, a la vez anuncian planes de estímulos multibillonarios para aumentar el consumo público. Y el consumo público no está descarbonizado en nada, de hecho. La subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. Todas estas contradicciones son fruto del pecado original del ecologismo, la idea de que el ser humano, lejos de ser un creador de soluciones, es ante todo un agente de destrucción. Esta visión malthusiana de los líderes ecologistas es la que alimenta su supersticiosa confianza en la intervención estatal. Sin embargo, la ciencia económica, la gran ausente en todo el movimiento ecologista, demuestra que el intervencionismo
no puede funcionar nunca por una razón esencial. Al restringir la libertad humana, los burócratas bloquean precisamente la información que necesitarían para tomar decisiones con algún criterio. De ese modo, sus negras predicciones no se cumplen por inevitables, sino porque ellos mismos impiden las soluciones que podrían evitarlas. Básicamente son tres las razones que explican por qué no es posible que el Estado ni los gobiernos se hagan con la información que necesitan para solucionar el cambio climático. En primer lugar, el enorme volumen de información que generan los 8.000 millones de seres humanos desde que se levantan hasta que se acuestan, aunque este es el argumento menos importante, pero los siguientes argumentos son mucho más relevantes, porque esa información no es una información objetivable de manera unívoca, es una información subjetiva, tácita, es un know-how que aprendemos los humanos cada vez que tendremos que enfrentarnos a un problema, aunque no seamos capaces de explicitarla y de transmitirla a un órgano central de planificación. Pero es que además la información que necesitarían los gobernantes para solucionar el cambio climático es una información que todavía no ha sido creada, sino que dependerá de la creatividad empresarial de los seres humanos, afrontando o tratando de solucionar los problemas conforme se vayan planteando el día de mañana. Y por último, y este es el argumento definitivo, resulta que el Estado es coacción. Esto es algo que siempre se pasa por alto, pero el Estado implica el uso de la violencia de manera sistemática, el boletín oficial del Estado, las multas, la cárcel, etcétera, para imponer por la fuerza los objetivos establecidos por los gobernantes. Y precisamente esta coacción y esta violencia, en la medida en que incide en el cuerpo social y en las parcelas en las que incida, bloquea la creación de información por parte de los seres humanos de a pie, que es precisamente la que necesita como agua de mayo el gobernante para eventualmente solucionar los problemas del cambio climático. Luego, este es un argumento esencial de ciencia económica que hasta ahora se ha ignorado o se ha negado y que es esencial tenerlo en cuenta para clarificar en qué situación nos encontramos y qué posibilidades hay de solucionar los problemas que nos afectan. Hace más de un siglo, los economistas Ludwig von Mises y Friedrich Hayek explicaron que sin propiedad privada ni precios libres, los gobiernos no pueden acceder a la información que necesitan para coordinar una economía compleja. Por eso, cuando el mundo intelectual celebraba los primeros pasos de la Unión Soviética, Mises y Hayek no tardaron en advertir que ese sistema, antes o después, estaba condenado a colapsar. Pero muy pocos supieron entenderlo. En 1919, el periodista norteamericano Lincoln Stephens viajó a una recién nacida Unión Soviética. Al regresar, deslumbrado por lo que creyó ser el nacimiento de un nuevo orden mundial, escribió entusiasmado una frase que se haría célebre: «He visto el futuro, y funciona». Un siglo después, sabemos que lo que ese futuro trajo no fue sino represión, miseria y, en última instancia, el colapso que Mises y Hayek habían profetizado desde el principio. Hoy, 50 años después de que los ideólogos del ecologismo político pusieran en marcha su proyecto, ya podemos asomarnos al futuro verde que nos prometen para comprobar que no funciona. Quizá el ejemplo más evidente sea el caso alemán. En los últimos 20 años, Alemania ha aplicado con rigor las políticas del ecologismo institucional, dando como resultado una de las mayores crisis industriales y energéticas que ha vivido en décadas. Su estrategia, a la vanguardia de las políticas verdes mundiales, ha consistido en abandonar progresivamente los combustibles fósiles y la energía nuclear, apostando por fuentes renovables intermitentes. Sin embargo, el resultado ha sido un aumento de su vulnerabilidad energética y una merma de su potencia industrial sin precedentes en tiempos de paz, arrastrando consigo sectores clave de su economía y comprometiendo su papel histórico como motor de Europa. Esto a mí me recuerda en términos económicos y salvando las distancias, pero como analogía, la caída del Imperio Romano. Podríamos decir en el ámbito económico
y en relación con lo que suponía industrialmente Alemania y cómo está destrozando su propio tejido. Y como sucede en Alemania, está sucediendo en Francia, Italia, España, etc. Y todo ello de la alocada e ideologizada agenda tremendista de lucha contra el cambio climático adoptada por estos partidos verdes y que se ha infiltrado como un virus letal por todo el cuerpo social. En este sentido podemos decir que estamos en un momento histórico, y nuestros hijos y nuestros nietos seguro que hablan sobre este momento, porque de lo que suceda en estas circunstancias, de que terminen los ciudadanos de manera mayoritaria viendo la luz y que solo a través de la libertad, la creatividad empresarial y el proceso de cooperación voluntaria que supone el capitalismo se pueden solucionar los problemas, o de que no lo vean, depende nada más y nada menos que el futuro de la humanidad. Durante siglos, la humanidad vivió bajo el peso de la escasez, el hambre y la miseria. Pero bastó una chispa de libertad para que prendiera la mecha del capitalismo, y con ella, el milagro de la abundancia. Vencimos enfermedades, redujimos la pobreza e hicimos del medio ambiente un entorno limpio y acogedor como nunca antes lo había sido. Sin embargo, nada de eso está garantizado. Lo que hoy damos por hecho puede desaparecer más rápido de lo que podemos imaginar. Porque el movimiento ecologista no busca solo proteger el entorno. Usa la coartada del alarmismo climático para juzgar y sentenciar el sistema que ha hecho posible nuestra prosperidad. Pero toda acusación seria, en un mundo civilizado, exige algo más que una vaga convicción. Exige hechos, exige certezas y, sobre todo, exige pruebas convincentes más allá de toda duda razonable. Y si no existen, salvar al capitalismo no es solo la opción más justa, sino la única que garantiza el progreso de nuestra civilización.